Salmo 139. Leemos de ese salmo los primeros 6 versículos. Salmo 139, versículos 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor: Oh Jehová, tú me has escrutado y me conoces. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, percibes desde lejos mis pensamientos, escudriñas mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, te la sabes toda. Por detrás y por delante me rodeas, y sobre mí tienes puesta tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Demasiado alto es, no lo puedo alcanzar. Esa frase, tal conocimiento es demasiado maravilloso, según los expertos en hebreo dice, tal conocimiento me deja atónito, me asombra. Hemos estado considerando algunos de los atributos de Dios. Por medio de esos atributos conocemos cómo es Dios. Dios es omnipotente, Dios es inmutable, son los dos que hemos considerado. Hoy quiero hablaros algo acerca de la omnisciencia de Dios. Son palabras un tanto extrañas, no se utilizan demasiado, pero todos esos atributos que comienzan por la expresión o las letras omni son atributos incomunicables, es decir, son atributos que solo Dios tiene. Me encantaría ser omnisciente y conocer todo cuanto sucede y cuánto la gente piensa de sí misma y de mí, pero no tengo esa perfección ni la tendremos nunca. Solo Dios es así. Tomar este atributo, como cualquier otro atributo de Dios, produce un impacto profundo en la vida del que lo estudia, del que lo predica y del que lo escucha. No podemos acercarnos a Dios desde las perfecciones que Él tiene, sin sentir un profundo impacto y sin decir, todo esto, oh Dios, me deja atónito. 3 cosas quiero mencionar, como siempre, en el desglose del tema de los atributos. Primeramente, la perfección, que es la omnisciencia. En segundo lugar, la evidencia, cómo puedo ver a través de la Biblia, especialmente, que Dios es omnisciente. Y finalmente, ¿qué es la consecuencia que la omnisciencia de Dios tiene que traer a mi vida? Primeramente, pues, la perfección. Cuando voy al diccionario secular, diccionario de la lengua, y busco la palabra omnisciencia, encuentro allí que es el conocimiento de todas las cosas, las reales y las posibles. Es decir, un conocimiento que escapa absolutamente a toda limitación, que conoce todo lo que se hizo, todo lo que se hace, todo lo que se hará, y es más, incluso aquellas cosas que nunca van a hacerse, pero que existe una posibilidad para que se hiciesen. Esto es la omnisciencia. Decía antes que este es uno de los atributos incomunicables de Dios. Nadie más que Él es omnisciente. Por tanto, Dios conoce todas las cosas y conoce todos los seres. Todos los detalles de la vida de cada uno de los seres creados son conocidos por Dios. Es más, los más perversos ángeles caídos en el pecado, que viven en las tinieblas, son plenamente conocidos por Él. Dice Daniel capítulo 2 y versículo 22 estas palabras: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. No solamente conoce, es que nada escapa a su atención. Ya que he mencionado a los ángeles caídos, a los demonios, permitidme mencionar a Satanás, el primer pecador de la historia del universo y de los seres creados por Dios. El pecado en Satanás no se había manifestado en acciones, simplemente estaba en un propósito. La Biblia dice que eso que Satanás quería ejecutar estaba en su corazón.
en su intimidad, en su pensamiento. Mira conmigo Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Leo allí en la palabra del Señor, hablando de Satanás: tú decías en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte de la reunión me sentaré, en el extremo norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Nada de esto lo había ejecutado. Simplemente estaba en su pensamiento, en su voluntad. El corazón suyo estaba saturado de estos deseos, que iba a llevarlos a ejecutarlos si le fuera posible, porque de la abundancia del corazón, es decir, de lo que hay en el corazón, habla la boca, se exterioriza, sale al exterior. Y Dios, sin necesidad de que él dijese quiero hacer esto, sabía lo que había en el corazón de este ser, el más perfecto ser creado y el más hermoso ser creado por la mano de Dios. Dios conoció su maldad y nota otro pasaje en referencia a esta acción divina y al conocimiento divino y a la acción diabólica en Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Dice el profeta, hablando también de este mismo personaje: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dios descubre la maldad en el interior del corazón de un ser enormemente perfecto. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente y este ser es destituido del ministerio celestial y es condenado definitivamente, sin posibilidad de salvación, porque Dios, que es omnisciente, es también justo. El conocimiento de Dios es perfecto. Mira un texto para avanzar en esta definición de omnisciencia. Hebreos capítulo 4 y versículo 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa creada que no sea manifiesta. No hay nada que pueda ocultarse de la mirada escrutadora de Dios. No hay pensamiento que desaparezca delante de su conocimiento supremo. Así es como Dios también ve que las cosas conocidas son ordenadas por Él mismo y las cosas futuras determinadas por Él. Por esta razón, la profecía se cumple absolutamente. Os invito a otro pasaje, abramos la Biblia, porque no hay bendición que no descanse en la Biblia. Por tanto, os invito a un pasaje también de la profecía de Isaías, en esta ocasión del capítulo 13. Isaías capítulo 13 y versículos 9 al 11. Dice así, 13, 9. He aquí el día del Señor viene, terrible, lleno de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Pues las estrellas de los cielos y sus constelaciones no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los tiranos. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. Se va a cumplir inexorablemente, porque el mismo que anuncia esta profecía es el mismo que la va a ejecutar. De ahí que la profecía sea siempre absolutamente perfecta. Dios conoce todas las cosas y Dios dice: acordaos de los tiempos antiguos, pues yo soy Dios y no hay otro, y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá. ¿Y qué más? Y ahora notad esto. Y haré todo lo que determino.
De manera que el Dios de la Biblia que determina algo, lo va a ejecutar, se va a cumplir, porque su palabra que lo anuncia está empeñada también en aquella acción omnipotente mediante lo cual la va a ejecutar. Yo puedo estar seguro de la historia. Muchas veces menciono esto, no sé por qué causa pienso tanto últimamente en la historia del mundo, porque veo a la gente muy inquieta frente a lo que va a ocurrir, todo el mundo preocupado, todo el mundo angustiado. Pero el Señor me dice, Hechos capítulo 15, versículo 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. No hay nada que escape al conocimiento de Dios. La historia está conocida por Él, es ejecutada conforme a su voluntad y conducida al destino que Él ha determinado. Algo más, la omnisciencia que conoce todo, conoce no solamente lo pasado. Podríamos archivar los acontecimientos históricos en un enorme ordenador y sacarlos de vez en cuando y decir, ¿qué ocurrió el 23 de junio del año 1940? Y ahí te diría todo lo que ocurrió. Conocemos lo pasado, pero ya no es así con el presente. Tú te levantas en el día de hoy, ¿sabes lo que va a pasar durante el día de hoy? No lo sabes, y mucho menos lo que va a ocurrir en el futuro. Pero lo que es sorprendente es que Dios conoce lo que hubiera podido ocurrir en determinadas circunstancias. Esto que tiene un nombre técnico muy raro, el futurible, esta palabra tan extraña es muy simple de entender. Jesús está hablando con los discípulos, hablando también con los fariseos, y dice estas palabras, ay de ti, Corazín, 2 ciudades de Israel, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Mateo capítulo 11 y versículo 25. Mira lo que dice. Si esto que se hizo aquí se hubiera hecho allí, hubiera habido un cambio en aquellas ciudades. Por eso el Dios de la Biblia, en su omnisciencia, se refiere a las cosas que no son como si fuesen. Lo encuentras en Romanos capítulo 4 y versículo 17. Algo más. Dios conoce el corazón del hombre. Puedes acercarte a la Escritura. Comienza en el libro de Génesis. Se va a producir el diluvio. Dios observa la maldad de la humanidad desencadenada en aquel tiempo y de pronto el testimonio de Dios es este. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Dios conoce que el pensamiento de aquella gente era continuamente a cosas incorrectas, a un obrar mal en la presencia de Dios. Quiero recordarte algunas cosas simplemente para ilustrar esto. Toda la frondosidad del árbol, del huerto de Edén, no fue capaz de ocultar a los 2 primeros pecadores. Sara se rió, pero Dios la conocía. Acán escondió el tesoro, pero Dios sabía dónde estaba. David pecó, tomando una mujer que no era suya, y pecó contra Dios y contra ella. Pero Dios envió al profeta para decirle, tú eres ese hombre. Dios conoce. Lo que me sorprende es que los creyentes que conocemos la Biblia, que sabemos que Dios conoce nuestra intimidad, seamos capaces de vivir en prácticas contrarias a la voluntad de Dios. Dios es omnisciente. Dios establece, y termino este punto, establece el cumplimiento de la historia porque Dios conoce lo que va a suceder. El cumplimiento de las profecías son reales. ¿Lo crees? ¿Crees que las profecías se cumplen? ¿Conoces alguna que se ha cumplido recientemente? Bueno, tendremos que buscar, a lo mejor esto, aquella. Hay una profecía histórica mundialmente conocida. ¿Sabes cuál es? El 14 de mayo
de 1948 se levantó por primera vez como Estado la bandera de Israel. ¿Cómo es posible? Después de toda la Segunda Guerra Mundial, de los millones de judíos que algunos habían propuesto exterminar, rodeado de millones de enemigos en su entorno, la profecía se ha cumplido, porque Dios lo había dicho y está ahí. Oh, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, me acerco a la realidad teológica de la omnisciencia de Dios y mi corazón se asombra de cómo es el Dios de la Biblia. Ahora, todo esto está muy bien, en teoría, pero ¿cuál es la evidencia de que realmente Dios es omnisciente? La omnisciencia conduce a que Dios conozca todas las dimensiones de los sucesos que aparecen cotidianamente en la vida de las personas. Cuando voy a la Biblia y le pregunto, ¿cómo puedo yo entender la omnisciencia de Dios? ¿Me orienta la Biblia a quién? A Jesucristo. Jesucristo tiene un ministerio específico en su primera venida. ¿Cuál fue? Revelar a Dios. Es verdad que vino para morir por los pecadores, no hay duda ninguna, pero esencialmente Dios irrumpe en Cristo en la historia del mundo para que el mundo, viendo a Cristo, conozca a Dios. Y voy a la Escritura y leo estas palabras: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De modo que las perfecciones de Dios se manifiestan en Cristo. Es cierto que los atributos incomunicables, los atributos infinitos, quedan limitados en la humanidad de Cristo de forma voluntaria, para que Él sea, en todo, semejante a los hombres. Pero en ocasiones específicas, estas perfecciones de Dios se manifestaron en el ministerio de Jesucristo. Dos ejemplos nos permiten entender esto bien. Un día viene Natanael a Jesús y Jesús le dice, mira, un israelita honesto. Y aquel hombre le dice, ¿de qué me conoces tú? Y Cristo le dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Aquel hombre había ido a un lugar tranquilo, bajo una higuera pequeña de las que hay en Israel, para orar a Dios. Y Cristo lo sabía, porque Cristo es Dios manifestado en carne. Cristo conoce perfectamente el corazón de sus enemigos, de modo que en Juan capítulo 2 y versículos 24 y 25 dice la Escritura que no tenía necesidad de que nadie diese testimonio porque conocía el corazón de ellos. Cristo anunció su muerte. Hay muchos ejemplos más. Cristo indicó a los discípulos que habría en una ciudad, en la ciudad de Jerusalén, habría un hombre que llevaba un cántaro de agua, que le siguieran para encontrar el lugar donde habían de ofrecer de comer la Pascua. Aquí tienes una manifestación de la omnisciencia de Dios revelada en Jesucristo. Ahora vuelvo de nuevo a la profecía. Las profecías se establecen por Dios y se cumplen porque Él tiene conocimiento de todo cuanto va a ocurrir. Bueno, quiero ser muy breve en este segundo punto, lo dejo ahí. ¿Quieres más evidencias? Abre la Biblia. Léela con calma y encontrarás cómo la evidencia de la omnisciencia está a lo largo de la Escritura. Quiero dejar ese punto porque quiero extenderme un poco más en el último punto. Casi siempre lo hago al revés, ¿verdad? El primer punto suele ser más bien mediano, el segundo mucho más largo y el tercero brevísimo. Permitidme que cambie hoy, para que no siempre ocurra de la misma manera. El tercer punto es la consecuencia que la omnisciencia de Dios tiene que traer en mi vida. Yo he venido esta mañana a este lugar. Quiero salir de este lugar con un pensamiento diferente del que tenía para mi vida personal en relación con Dios. La omnisciencia llena de consuelo la vida del creyente. Hay circunstancias muy difíciles. Yo no quiero referirme a acontecimientos extrabíblicos. Quiero centrar mi atención en la Biblia esta mañana. Hay un libro, el libro de Job, que relata la situación de un hombre
que pasó por los problemas más difíciles que hombre alguno pueda pasar. Pierde sus hijos, pierde su fortuna, pierde la consideración de sus amigos, pierde a su esposa en el sentido de que dice, ¿por qué no te mueres de una vez en vez de continuar así? Y frente a todas estas circunstancias, Job proclama, pero Dios conoce mi camino. Capítulo 23 de Job y versículo 10. En medio de nuestros fracasos, mi querido hermano, mi querida hermana, en medio de nuestros fracasos, se acuerda de algo. Se acuerda que somos polvo. Salmo 103 y versículo 14. Incluso cuando no tengamos conciencia de haber cometido una falta grave, siempre se producen faltas en la vida del creyente, podemos decir al Señor, en oración sincera, porque Él conoce todo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. De otra manera, Señor, a veces yo no puedo discernir si estoy haciendo lo correcto o lo incorrecto, pero tú sabes si eso es así. Y yo te pido que tú me hagas conocer la intimidad de mi corazón y orientes mi vida para que camine por un camino de bendición, un camino eterno. Cuando los hechos nuestros contradicen también nuestra profesión de fe, podemos acudir a la omnisciencia del Señor y decirle como Pedro, Señor, tú sabes todas las cosas y tú sabes que te amo. Qué bendición tan grande produce esto en mi vida. Me doy cuenta que el eterno, glorioso, admirable Dios me conoce absolutamente. De lo que yo tengo clara conciencia y de aquello que escapa a mi pensamiento personal, pero sé que sobre todas las cosas, porque me conoce, me ama. El Dios de la Biblia ama al hombre. Leía anteayer un capítulo de un hombre que escribe sobre el amor de Dios y hace una afirmación sumamente extraña. Dios no ama a los que pecan. Extraña situación. Identifica pecador con pecado y práctica de pecado con pecador. Bueno, a veces no podemos dislocar esto. El pecador practica el pecado y comete el pecado, es verdad. Pero Dios no deja de amar al pecador. Porque Dios ama al pecador, envió a su Hijo Jesucristo para que muriese. ¿Por qué cosa? Por el pecado del mundo. Porque Dios ama al pecador. El pecado del mundo fue cargado sobre Jesucristo. Porque Dios ama al pecador, el Hijo de Dios no murió por algunos, murió por todos. Porque Dios ama al pecador, está dispuesto a recibir a cualquiera que venga a Él por la fe y le diga, Señor, perdóname y sálvame. Porque Dios ama al pecador, tiene conciencia de la oveja extraviada. Porque Dios ama al pecador, busca a la oveja perdida para restaurarla. Oh, esta es la Biblia, esta es la verdad de la Biblia. Dios ama a pesar de que nos conoce. Cuando yo pienso en la omnisciencia, siento un tremendo descanso en la oración. No hay razón para temer que nuestras oraciones no sean oídas por Dios. Bueno, y si son muchos millones los que están orando, ¿va a oír mi oración hecha con una lengua muy limitada y con una situación muy débil? Naturalmente que sí. Entre los millones y millones que están orando hoy al Señor, Dios ha escuchado hoy mi oración. No importa cuántos oren, no importa cuántos problemas presenten delante de Dios, no importa cuál sea la dimensión de esa oración. Yo vengo como un niño pequeño a la presencia de mi Padre y le digo, Papá del cielo, te necesito por esto. Y esa oración no pasa desapercibida para el Señor. En momentos de incertidumbre, ¿cuántos he tenido en mi vida? Créedme. Muchas veces he sentido que mi fe ha flaqueado.
Muchas veces he sentido que mi fe se tambaleaba. Muchas veces he orado prácticamente sin depositar profunda fe en lo que decía. No importa esa circunstancia, es la promesa de la omnisciencia de Dios a la que yo me aferro hoy y siempre cuando dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Mientras te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Clama a mí. Vamos a iniciar un tiempo de oración. No importa cómo hagas la oración, qué palabras uses. No importa la postura que adoptes para orar. No importa si la oración se hace con lágrimas o sin lágrimas. Lo que tienes que entender claramente es el mandamiento del omnisciente Dios. Clama a mí y yo te responderé. ¿Has clamado a Dios? Hay ocasiones en que Satanás viene para decirte, deja de orar ya por ese tema, Dios no te va a responder. Es posible que a lo mejor en tu vida tengas un hijo que está en senda extraviada, una persona de tu amistad que está en la provincia apartada. Escúchame, por favor, ese hijo o esa persona podrá escaparse de ti, nunca podrá librarse de tu oración. Y esto es importante. Dios nos llama a clamar con fe porque Dios es omnisciente. Y escúchame, Él conoce lo que yo necesito antes de que yo ore. Dice la Escritura, antes que clamen, yo responderé. Y mientras hablan, yo habré oído todo. Por eso, mis queridos hermanos, yo vuelvo mis ojos a Dios en los momentos de zozobra y digo, como dice el salmista, por tanto a ti, oh Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Salmo 141:8. Es el Dios de la omnisciencia. Necesitamos orar como iglesia porque Dios conoce lo que necesitamos. Necesitamos orar como familias porque Él sabe lo que necesitamos. Necesitamos orar como individuo porque Él conoce cómo somos cada uno de nosotros. La omnisciencia de Dios me produce una enorme seguridad en mi vida. Dios me conoce antes de nacer. Escucha un hermoso versículo del Salmo 139 y versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos. Escucha algo más. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía ni uno solo de ellos. Esta es una bendición. Dios me ha visto desde el instante mismo en que fui concebido. Dios ha diseñado toda la trayectoria de mi existencia y el propósito de Dios se va a cumplir en mi vida. Escucha el Salmo 138 y versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Hay muchas experiencias que tú tienes en tu vida, no hay duda ninguna. Yo tengo las mías. En cierta ocasión, en donde estaba pasando por un momento de enorme tensión emotiva en mi vida, donde estaba muy deteriorado anímicamente, yo dije al consejo de esta iglesia, he terminado el ministerio exterior. Nunca más voy a salir de este lugar para predicar en ningún sitio. Ese era mi pensamiento. Pero Dios cumplirá su propósito en mí y resuelve el problema y abre el camino para que yo pueda cumplir en la voluntad suya aquello que Él ha determinado por mí. No sé cuánto tiempo voy a tener de ministerio. Tampoco, perdóname si lo digo, nadie me entienda mal, tampoco me importa demasiado. Porque cuando aquel que me ha llamado a la obra tenga en su propósito que mi ministerio cese, cesará.
Y es una bendición y será una bendición si puedo todavía entrar en la iglesia y caminar. Será una bendición sentarme en un banco y escuchar la palabra de Dios, porque Él sabe lo que yo necesito para ese día. ¿Algo más? La omnisciencia de Dios activa mi esperanza. Dios cumplirá su promesa del perpetuo encuentro con Jesús. Escucho las palabras del Maestro. Escucho al Señor que dice a los discípulos: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Yo no sé cuándo va a ocurrir eso. A veces pregunto: ¿y cuándo? Y estoy seguro que muchos de vosotros habréis dicho: ¿cuándo va a volver el Señor? La respuesta es: nadie lo sabe. Es más, la Biblia dice que no lo sabe ni los ángeles santos de Dios, ni el Hijo, solo el Padre. Pero el Señor volverá. Y el tiempo de su venida es conocido por Dios. ¿Notas el versículo? Del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¡Oh, qué bendición! Mi Padre sabe cuándo va a ocurrir. Mi Padre ha determinado cuándo va a ocurrir. Mi Padre va a cumplir aquellas palabras y va a recoger a su pueblo para que estemos para siempre con Jesús. Es una tremenda bendición saber que Dios conoce todo esto y alienta nuestra esperanza. Mis hermanos, permíteme decirlo, alegorizando un texto. ¿Me permites alegorizar? Sé que los homiléticos me van a decir: ¿cómo vas a alegorizar? Bueno, voy a alegorizarlo. Leo el Cantar de los Cantares y escucho estas palabras en el escrito bíblico. La voz de mi amado. He aquí que Él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Y alguien me dice: está hablando del esposo y de la esposa. Es verdad, es verdad. Pero no hay duda ninguna que si guardas un momento de reverente silencio, vas a escuchar ya la voz del amado, que dice: vengo en breve. Y la iglesia dice junta a esta expresión del Señor: amén, sea así, ven Señor Jesús. Qué bendición tan grande Dios conoce. Ahora, la omnisciencia de Dios conduce o debiera conducir a una tremenda reverencia y profundo respeto en mi vida personal. Nada de lo que hacemos, nada de lo que decimos, nada de lo que pensamos escapa al conocimiento de Dios. Podemos estar ocultando esta mañana nuestro pecado delante de los ojos de los hombres. Podemos estar buscando argumentos para demostrar que lo que hemos hecho no es así. Podemos ocultar cualquiera de nuestras maldades y parecer enormemente santos. Podemos vivir en una apariencia de piedad. Pero escucha, nunca puedes engañar a Dios. Dios sabe lo que hay en tu vida. Dios conoce cuál es tu situación. Y Dios sabe en qué lugar te encuentras. Tal vez aparentes una cosa, para Dios eres otra. Y esto debe llenar y sobrecoger nuestros corazones. ¿Con cuánta ligereza se practica el pecado en el día de hoy? Como si Dios fuese ignorante de todo esto. Personas que viven en el pecado durante la semana y vienen a la reunión el domingo como si nada hubiera pasado. Escúchame, por favor, no tientes a Dios. Mantente en una vida honesta delante de Dios. Vive conforme a su voluntad, porque Dios conoce todo cuanto tú eres y todo cuanto hay en tu interior. Por último, dejo unas cuantas cosas ahí. La omnisciencia de Dios es un elemento glorioso en la salvación de los pecadores. ¿Cómo sé que yo tengo seguridad de salvación? Escucha la Biblia. Conoce el Señor a los que son suyos. Y por este conocimiento de los que son salvos, Dios envió a su Hijo.
para que los hombres tengan por la fe acceso a Él, para que el pecador pueda venir y en un acto de fe personal decir al Señor: Señor, tú dices, venid a mí, y yo vengo a ti, y confieso que te necesito. Y sé que soy una persona que no encuentro solución a mi pecado en el camino del mundo. Y sé que he practicado la religión y no llena de paz mi alma. Y sé que estoy buscando la felicidad y no la encuentro. Pero yo sé que tú has planificado y conoces el plan de redención. Escucha la Biblia. Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La cruz de Cristo no fue una casualidad en la vida de un hombre bueno. La cruz de Cristo no es el resultado de la perversa acción de los hombres contra el bueno Señor que sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, multiplicaba el pan para alimentar a las multitudes. La cruz es conocida anticipadamente por Dios. Y en el Salmo 22, Dios describe pormenorizadamente todos los aspectos de la cruz, porque Él conoce lo que iba a suceder. Dios sabe, conoce esta mañana quiénes estáis aquí sin Cristo y sin salvación, y quiénes tenéis a Cristo en vuestra vida. Y esta reflexión quiero aplicarla precisamente en este sentido. Es posible que alguien me diga, es una suposición, es posible que alguien me diga al final de esta reunión: enséñame por favor el camino que conduce a Cristo. Y yo tengo que decirte: no lo sé, no lo tengo. ¿Cómo? ¿No tienes el camino que conduce a Cristo? No, es que no lo hay. Porque Cristo es el camino. Y Cristo está aquí esta mañana. No te puedo conducir por ningún camino a Él. Simplemente te invito a que ahora, como tú estás ahí donde tú te encuentras, si Cristo no está en tu vida, digas a Cristo en un acto de fe: Señor Jesús, sé mi Salvador. Perdona mi pecado. Te entrego mi vida. Y cuando esto se produce, sentirás que ese Dios te conoce como suyo, otorga el perdón de los pecados y te da la vida eterna. Debemos terminar. Yo quiero hacer un doble llamado esta mañana y voy a pedir a toda la congregación un momento de recogimiento personal. Nadie se fija en nadie, solamente estamos atentos a esta enorme verdad: Dios es omnisciente y me conoce. Y quiero invitar a todo aquel que esté aquí hoy sin Cristo en su vida, a todo aquel que no tenga la verdadera seguridad de salvación, al que no tenga la certeza del perdón de sus pecados y de la vida eterna, al que no pueda decir: si Cristo viene, yo voy a estar para siempre con Él, al que siente su conciencia lastimada y no sabe el camino que seguir, y Cristo es el camino. A todos estos, yo quiero invitaros a que ahí donde estáis, digáis a Jesús: Señor Jesús, soy un pecador, te necesito, perdóname y sálvame. No sé cuántos habréis hecho esta oración, no sé cuántos habréis dicho a Cristo esta mañana: aquí estoy, Señor, sé que me conoces, no importa cómo soy, vengo a ti buscando el perdón de mis pecados. Si hay alguien que ha hecho esta decisión personal por Cristo hoy, yo quiero rogarle que ahí donde está, levante su mano para orar por él o por ella. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere decir al Señor: Señor, aquí estoy para que tú perdones y salves mi vida? Es también una invitación para todos aquellos que necesitan un acto de confesión personal en la presencia del Señor. A los que han estado viviendo lejos de Cristo,
aunque son suyos. A los que sienten que en su conciencia hay un pecado sin confesar y quieren decir al Señor: Señor, sé que me conoces, aquí estoy, para que tú perdones mi vida y restaures mi situación. Y quiero orar por ti también. ¿Hay algún hermano, alguna hermana, Dios te bendiga, que quiere decir Dios te bendiga? Que quiere decir al Señor: Señor, estoy aquí para entregarte mi vida en un compromiso nuevo contigo. ¿Alguien lo hace? Dios te bendiga. Vamos a terminar con oración y el grupo de alabanza nos conduce en adoración y alabanza al final. Padre amado, Dios omnisciente, en tu presencia estamos desnudos, Señor, y sabes cuál es la miseria de nuestra vida y qué condiciones hay en nuestros corazones. Quiero glorificarte porque tú conoces ya hoy, en esta mañana, a alguien como hijo tuyo porque ha creído en Jesucristo. Pongo sus vidas en tus manos. Pido, Señor, que tú conduzcas a estos por sendas de justicia, por amor de su nombre, de tu nombre, que tú restaures, Señor, la vida y reorientes su camino que deben hacer en Cristo Jesús. Los entrego en tus manos, Padre del cielo, para que tú los bendigas. Y también por estos hermanos que han dicho en tu presencia: Señor, necesito un cambio en mi vida y estoy aquí para comprometerme contigo para gloria de tu nombre. Dios de la omnisciencia, te adoramos. Dios soberano, rendimos nuestros corazones delante de ti. Caemos en tu presencia, Señor, para decirte que tú eres Dios, nuestro Dios personal. Gracias por todo. Recibe nuestra adoración que tributamos para tu gloria, por Cristo Jesús. Amén.